Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, otro cubano denuncia haber sido víctima de los robos en las calles de La Habana. Se trata de un artista cubano que lo ha mostrado incluso en las redes sociales. También, pero en el oriente de la isla, otros cubanos víctimas de un ladrón han tenido que tomar la justicia a su manera por sus manos. Son dos ejemplos de cómo está el tema de la inseguridad en las calles de la isla en estos momentos. De todo eso y mucho más estaré hablando hoy aquí en Univista TV. 1 hora y media por ahí más o menos fue lo que salí para Boulevard un momentico y le dieron un carro aquí normal y se llevaron todo lo que estaba ahí. Otro cubano más es víctima de la delincuencia sin freno en las calles de Cuba. Esta vez se trata del artista Mucho Mosti, quien en sus redes sociales publicó un video de cómo rompieron la ventanilla de su auto y le robaron lo que tenían dentro solo mientras lo tenía parqueado a un costado del Capitolio de La Habana. Se llevaron parte de accesorios del director de video mío, lentes, cosas valoradas en lo que se llevaron más o menos unos $700 por ahí, no, unos 700 y picón para arriba. Se llevaron mi residencia. Tomar el carro. Y hay una cámara ahí. Hay una cámara ahí, estaba el policía ahí, no vio nada según él. No tiene nada que ver con eso, no vio nada. Un policía mismo. Una de las más recientes denuncias de otra víctima de la inseguridad en las calles de Cuba aparece justo en momentos en que otra víctima de esa alza de los crímenes en la isla, Ángel Luis Mercantetti Quiñones, de 74 años, ha sido identificado finalmente por su hijastro como el cubano decapitado en la zona Micro 3 en Santiago de Cuba y cuya cabeza fue hallada por empleados de comunales en un basurero, un crimen del que ya se capturó a su asesino, un trabajador de educación de esa provincia. Bueno, de todos los indicios que me ha dado, sí es él, porque la última casa donde él fue a visitar fue donde sacaron el cuerpo de un amigo, de un supuesto amigo que él tenía, porque de amistad como tal no me parece, pero bueno, era un conocido del trabajo. Él lo conoció de donde él trabajaba antes de jubilarse, porque el compañero, el asesino, es trabajador de educación, es un profesor de educación, ¿me entiendes? Un profesional, no es un loco, no, pero lo que demostró es que un psicópata. La confirmación de la identidad del cubano decapitado en Santiago de Cuba la hizo Ricardo Eudi Soler, hijastro de la víctima, a la periodista Ivette Pacheco, de Martí Noticias. Según su testimonio, su padrastro estaba desaparecido desde el pasado 21 de agosto tras visitar a ese vecino con el que había trabajado en educación antes de jubilarse y que terminó asesinándolo. Esa misma duda la tengo yo, esa incertidumbre del por qué, porque él no salía, él no visitaba a él. Él era una persona familiar, integrada a su familia, que no salía ni a actividades, ni a carnavales, era muy poco social. La realidad es la palabra, que él era poco social. Él era de la tienda a comprarle el pan, los mandados que llegaba a la tienda, así lo necesario. Y él no visitaba a nadie, él no se metía en casa de nadie, como acostumbramos aquí en Cuba. Salió y no volvió más. El cuerpo decapitado de Ángel Luis Mercantetti fue encontrado en la casa del sospechoso del crimen. Horas antes, la cabeza en estado de descomposición había sido hallada en un basurero en esa zona del reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba. El hijastro de la víctima contó además que reconoció el cuerpo de su padrastro por una prenda de vestir cuando fue citado al cementerio del Cobre para confirmar su identidad. Lo busqué y nada, y bueno, ya di el parte a la policía y hice lo correspondiente, la policía lo circuló, bueno, y empezamos con la búsqueda por los alrededores, por donde el señor, el psicópata ese nos desvió porque nos mandó a buscar en una localidad que le dicen los ecuatorianos, aquí en Micro 3. La noticia de la captura del cubano que aseguró haber asesinado y decapitado a Ángel Luis Mercantetti en Santiago de Cuba fue confirmada oficialmente por el perfil oficialista en redes sociales del Ministerio del Interior, Héroes del Moncada. Este perfil informó que a un poblador de la zona de 60 años le hallaron en su casa miembros del cuerpo de la víctima y que él confesó que lo mató violentamente
mientras tomaban bebidas alcohólicas en su apartamento el pasado 21 de agosto por un ajuste de cuenta de índole personal. Allá en Micro 3, yo buscando como loco y movilicé a los amigos del barrio y todo el mundo estaba en función de búsqueda y al final nunca vino y bueno, así fue transcurriendo los días hasta que ayer apareció una cabeza de un ser humano y me llamaron urgente que fuera a reconocer el cuerpo y esas cosas. La confirmación de familiares de la víctima de la identidad del cubano decapitado en Santiago de Cuba ocurre en momentos en que el creador digital Yosmani Mayeta Labrada, que en su perfil de Facebook fue quien dio la primicia de este macabro hallazgo de la cabeza del hombre de un basurero, publicó que en el reparto Micro 1B de esa provincia se halló otra persona muerta en las inmediaciones de la entrada del barrio y, según testigos, el cadáver fue encontrado entre la maleza. Hasta el momento no se habría confirmado esta nueva víctima. Me están reportando la aparición de otro cuerpo, de otra persona fallecida, donde en la entrada de Micro 1B en Santiago de Cuba, en el mismo reparto El Salao, ahí donde encontraron ayer la cabeza humana en un basurero. En estos momentos están los bomberos antes de llegar a la entrada de Micro 1B en Santiago de Cuba, que encontraron a otra persona fallecida. Hasta ahora no se sabe si fue violentado, si se suicidó. Fíjense, la información es: encuentran a una persona sin vida antes de llegar a la entrada de Micro 1B en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba se encuentra junto a La Habana y Matanzas entre las tres provincias con mayor cifra de reportes de asaltos y agresiones en el primer semestre de este 2025 en toda Cuba, de acuerdo con el más reciente informe sobre la inseguridad en la isla publicado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana del Proyecto Cuba Siglo XXI. Todas estas cifras nosotros son en realidad un subregistro de lo que ocurre en Cuba, porque nosotros nos basamos en fuentes independientes, nos basamos en las fuentes oficiales, las triangulamos, vemos cuál es el resultado coincidente, pero hay muchos delitos que ni siquiera se reportan a la policía ni se reportan a un centro de observadores independientes porque la gente no tiene fe en eso, no tiene fe en que reportándolo a la policía se va a resolver el problema. Entonces, hay una cantidad, un % de actividad delictiva que queda fuera de nuestra visión, queda fuera de nuestro alcance detectarlo. Y ahí entonces parece que lo de las drogas era algo que venía siendo subsumido dentro de ese otro conjunto de delitos y no llegaba a nosotros con nitidez, porque el salto que se ha dado en este primer semestre, en que van floreciendo los casos abiertos, en que se reconoce que hay un problema de droga en el país, es mucho mayor que hace unos meses atrás. Un reporte que muestra cómo cada vez son más inseguras las calles de la isla en medio de un aumento de la violencia armada, el alza de los delitos y el agravamiento de la crisis económica que sufren los cubanos. En esa provincia, pobladores capturaron a un ladrón con arma blanca al que amarraron para que no se escapara, como mostró en su perfil de Facebook el creador digital Yosmani Mayeta. Hace falta que mañana pasado no te suelte. Enseñale los cuchillos y robando en una casa. Espérate que te le coge la coja. Le coge la coja. ¿Qué pinta es? Hace falta que mañana pasado no te suelte. ¿Quién me va a hacer eso? ¿Quién me va a hacer eso? De los fiscales.
Suero, Mayeta. Mira, Mayeta. Suero, Mayeta. Suero, Mayeta. Y para muchos, la realidad de este incremento de la delincuencia y de los delitos en la isla es otra muestra más de cómo ese represivo Ministerio del Interior en Cuba parece haberse desentendido de esa cruda realidad que sufren en estos momentos los cubanos. Pero eso sí, solo actúa rápidamente cuando hay un cubano que se enfrenta públicamente a esa dictadura. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.